¿Qué hay detrás de la estafa de Conexión Ganadera? ¿Cómo es posible que aparecieran firmas de Gustavo Basso después de su muerte? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en este tema? ¿Debe hacer algo el Estado en este tema? ¿Qué pasa con la imagen de nuestro país? De eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Como es habitual en nuestro programa, hoy vamos a estar escuchando distintas voces sobre este tema, analizando qué fue lo que pasó, qué fue lo que puede pasar en uno de los grandes temas, quizás el tema más importante de lo que va de este año, del cierre del año pasado, en una estafa, la estafa más importante de la historia de nuestro país. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con uno de los abogados que está trabajando en este tema, que está representando a aproximadamente 250 personas. Y créanme que hay historias ahí que vale la pena, analizar cuál es el impacto, y es como les decía recién, que hay detrás también de esta historia. Vamos a estar recibiendo este año a nuestro compañero Antonio Ladra, que viene trabajando con este tema y que tiene datos que realmente van a sorprender. Y también lo tengo a mi querido amigo y compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Wilmar? ¿Andás bien? Tema, ¿no? Bueno. ¿Qué tema, como vos decías, que va a tener derivaciones y consecuencias políticas? Porque estamos a pocos días que asuma el nuevo gobierno. ¿Cómo va a impactar en la economía del país esta situación que no era prevista? Ha estado presente en el carnaval también, a modo de cuartetas, sí. ¿no? Alguna mecha que otra apareció ahí. Alguna mecha que otra ha aparecido. Y bueno, vamos a pintar un poquito para introducirnos con nuestros compañeros también, cómo se fue forjando esto. Y se ha hablado mucho del esquema Ponzi. Sí, es cierto. Vamos a arrancar por allí. A propósito de cómo funciona o por qué se lo ha catalogado como un esquema de estafa Ponzi, basado en un italiano que allá por 1920, de nombre Carlos Ponzi, diseñó esta estrategia justamente para estafar en Estados Unidos, en un esquema que se habla de esquema piramidal, a propósito de cómo funciona, ¿no? Que aparece una persona física o jurídica, en este caso pongámosles el nombre de Conexión Ganadera, que ofrece una gran rentabilidad, atrae a los inversores. De hecho, se hablaba de una rentabilidad fija en el negocio del campo, que es una de las críticas que todos los abogados que están patrocinando justamente a los afectados señalan, ¿no? Cómo establecer una renta fija en un negocio que es tan variable como es el del ganado. Los inversores reciben este interés con el dinero de nuevos clientes, o sea, se va generando la vieja y querida bicicleta. O sea, a vos te pagan, Wilmar, vos invertiste en Conexión Ganadera, vas a recibir un interés que en realidad no es el generado por el propio negocio del campo, sino por el otro dinero que ingresa. Ahora, ¿qué pasa cuando se corta ese chorro? Claro. Ahí está el tema. Ahí vemos a los nuevos inversores que invierten en capital, y por fuera del triángulo, Conexión Ganadera, o la persona física o jurídica, deriva ese dinero en otros negocios que ya lo estaremos hablando. Pero bueno, uno de los abogados que también tiene la causa y distintos afectados es Juan Pablo Decia, que nos explica, por un lado, dónde estaba justamente la diferencia del tipo de inversión, porque de hecho hay algunos de los afectados que tiene su dinero puesto en bono ganadero, que tiene una contrapartida, tiene ganado, más allá de que está la especulación que no se sabe dónde está, pero tiene una contrapartida. De hecho, se había propuesto por la empresa utilizar ese ganado, esos 150 millones de dólares, que es uno de los activos que se maneja por parte de la empresa, para generar una especie de cooperativa por los afectados que no tienen una moneda de cambio como el ganado, y de allí tratar de salvar esta situación. Pero vamos a ver qué nos decía al respecto de esto y al respecto de este esquema Ponzi. La empresa tenía 4 modalidades de contrato, de oferta hacia sus inversores. Una era la inversión en ternero, o sea, venías tú, invertías X cantidad de dinero y en principio se te asociaban X cantidad de terneros y se te pagaba una rentabilidad del 7%. Ese era el negocio que mayormente tenía la empresa porque eran menores plazos y una rentabilidad bastante atractiva. Después tenía la vía del engorde, de invernada, a 2 años, en novillos y en vaquillonas pagaban un 8%, ahí no había ganado asociado al DICOSE del inversor, y después estaban las otras 2 modalidades que pagaban entre un 9 y un 11, que era el llamado pool ganadero y el bono ganadero con vacas de cría y recría.
reitero, se paga una renta fija en un negocio que la rentabilidad es naturalmente variable y depende de factores absolutamente exógenos a la empresa. El esquema Ponzi en el negocio de terneros y en el negocio de vaquillonas y de novizos, ahí estaba la clave de los negocios conexos que tenía Conexión Ganadera. ¿Por qué? Porque recibía el dinero, no compraba ganado, el inversor no tenía cómo enterarse si compraban o no, y con eso lo derivaban al escritorio rural, al frigorífico Casablanca, a la faena, a la elaboración de la marca premium, o sea, un montón de negocios que no tenían que ver con la compra de ganado, que constituían esa parte financiera de la empresa. El esquema Ponzi, ¿en qué estaría de alguna manera basado? En que con las rentas, con las inversiones nuevas que van entrando a la empresa, van pagando las rentas más antiguas. Entonces, estas empresas que trabajan bajo ese esquema necesitan de dos variables. La primera variable es que los que están no se vayan. Es decir, cuando le vencen los contratos, recapitalicen y se mantengan en la empresa. Y que venga gente de afuera. Eso tiene que mantenerse en forma constante. Cuando los que están la sacan por X razón, y los que están afuera dicen, no, acá no es un negocio confiable, ahí es donde se desmorona el castillo de naipes. Mucho se ha hablado también, Martín, sobre los controles, ¿no? Sobre este negocio, la escasez de controles, el rol, por ejemplo, del Banco República. Allí, ¿qué nos puedes decir? Sí, de hecho, algunos actores políticos se refirieron al tema de, bueno, cuál es el rol que debería haber tenido en esta situación el Banco Central, ¿no? Y de hecho, fuimos a consultarle al abogado especializado en Derecho Comercial, Ricardo Olivera, que valoró en este caso la diversidad de contratos que tenía el negocio de Conexión Ganadera como una estrategia, ¿no? Para justamente eludir los controles del Banco Central del Uruguay. El abogado dijo que no es habitual justamente que exista tanta diversidad de contratos y si bien dijo no saber a qué se debe, estimó que el Banco Central del Uruguay ha ido cuestionando operación y Conexión Ganadera y fue ajustando los contratos para mantenerse lo más lejos posible de los controles. Veamos qué decía. A lo largo del tiempo han utilizado una multiplicidad grande de diferentes fórmulas contractuales, pero si uno las analiza, al final de las mismas tenemos siempre el mismo negocio. Alguien pone dinero y la empresa se obliga a devolverle en determinado lapso el dinero puesto más una tasa de interés que en principio era atractiva y por eso captaba las inversiones. Acá nadie está invirtiendo en ganado, nadie está condicionando la inversión a si el ganado está, no está, engorda o no engorda, es un negocio de colocación de dinero. Asumo, no tengo evidencia para afirmarlo, pero asumo que el Banco Central se ha preocupado en el pasado por esta operación y para eludir los controles del Banco Central se fueron complejizando cada vez más los contratos. Es decir, pero al final de todo, los contratos tienen todos la misma causa. Nosotros decimos en derecho que los contratos se definen por su causa típica. Y un contrato en el cual yo le doy a usted dinero y usted me lo tiene que devolver en un momento futuro en el tiempo, con más una tasa de interés, es un préstamo, es un mutuo oneroso, o sea, no es un contrato de capitalización, ni emisión de bonos de ganado, ni nada que se le parezca, es esa y ese único contrato, y en todos los contratos esto aparece al final. Estrictamente yo creo que debería entenderse que acá estamos en presencia de una oferta pública de valores, o sea, esto debería ser una operación sujeta a mercado. Es decir, cuando se establece la ley el concepto de valor, es decir, tanto en la ley original del año 1996, la cual yo participé en la redacción, como en la posterior reforma del 2009, es decir, se habla de que son valores no solamente los títulos que cotizan en bolsa, las obligaciones, las acciones, las cuotapartes de los fondos de inversión o las participaciones en fideicomisos, sino además los derechos de crédito e inversión. Y este es un derecho de crédito que se ofrece públicamente a través de publicidad del mercado y estos
estos procesos de emisión de estos derechos deberían haber estado inscritos en el registro de valores del Banco Central. Yo creo que eso es la interpretación de cómo el negocio se hace. ¿Y esto qué consecuencia hubiera tenido? Que quienes están inscritos en el registro de valores están obligados a dar información veraz, suficiente y oportuna de la situación del emisor y de los valores. O sea que en última instancia hubiera tenido Conexión Ganadera que transparentar desde hace mucho tiempo cuál era realmente su situación económica y financiera. Y seguramente los inversores no se encontrarían hoy con que no les pagan, sino que podrían haber previsto con bastante antelación esta situación de deterioro que la única forma de entenderla es que se ha venido arrastrando desde hace muchísimos años. Bueno, y ya en el cierre, Martín, de este segmento hablaste con Lucas Silva, ¿no? Periodista que viene trabajando en este asunto. Totalmente, porque hay muchos cabos sueltos que se van sumando. De hecho, hoy veíamos la participación de Decia, que presentó como prueba penal documentos o contratos firmados por Gustavo Basso con fecha posterior a su fallecimiento, como irregularidad. Y en la jornada de hoy sale un artículo bastante interesante planteando de alguna forma este universo de afectados, porque ya lo estaremos hablando en algunos minutos, ¿no? Desde pequeñas familias que capaz que participaron con $15.000, hasta grandes inversores, donde puede haber incluso lavado de activos a través de lo que es este tipo de maniobra. Y por otro lado, un dato que llamó la atención, o llama la atención, es que la diócesis de Canelones tenía una cifra, 5 contratos vigentes por $542.000, ¿no? En este caso como parte de los ahorros invertidos en Conexión Ganadera. Si te parece, repasamos la nota que hacíamos con Lucas. La vemos. Es relevante en términos periodísticos por lo que la cantidad de gente implicada, ¿no? Ya veníamos de los casos de la Rarter, República Ganadera, pero sin duda que Conexión Ganadera implica mucha más gente involucrada, hay muchas historias distintas ahí, tenés gente desde pequeños profesionales que metieron $15.000 hasta cosas que estamos todavía investigando, hay gente que metió $3 millones y que ahí a veces también discutimos eso en el diario, si meter a la palabra damnificados en todo, porque hay otra cosa que para mí está en ciernes o que está recién empezando a analizarse, es la posibilidad de que haya esquemas de lavado en torno a estos fondos, ¿no? Que mismo el propio contador Giovio y algún abogado lo ha sugerido. Y la otra parte interesante para mí tiene que ver porque se discute el Estado, se discute el rol que cumple el Estado en estos casos, qué hizo el Banco Central, esa es una discusión mucho más política. También la CENACLAF, que es otro organismo que debería estar atento a ciertos movimientos de dinero, sobre todo a esta cantidad cuando hablamos de gente que tiene $2,5 millones, $3 millones. Y también otra cosa que es la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que hasta ahora no ha sido tan mencionada, pero también me pregunto si no debió haber sido haber estado más atenta al momento de ver un movimiento que es de todo un rubro, ¿no? Hay gente que está recién empezando a caer, que capaz que ahorró toda la vida y eso no lo va a recuperar y eso sí tiene un efecto muy 2002, ¿no? De la connotación y lo que pueda generar en términos sociales. Y realizás una publicación en La Diaria que también tiene un aspecto curioso, si se quiere, que es el dinero que tiene invertido la Iglesia Católica, en particular la diócesis de Canelones, pero también algunos otros párrocos. ¿Cómo llegaste a esa información? Claro, eso también está dentro de la gente que está perjudicada. El propio obispo de Canelones decía que para ellos es un número importante, bueno, un buen dinero que de alguna manera confiaron en Carrasco, en Conexión Ganadera, y también es otro ejemplo más de cómo funciona esto, cómo funcionó en torno a lazos de confianza. Es decir, bueno, creo, en este caso también creo en que esto funciona, que tiene 25 años de trayectoria, que esta gente siempre paga. Ellos también, es otro caso de gente que utilizaba los intereses para el funcionamiento, pero si entras a ver, ellos ponen en 2020 una determinada cantidad de dinero, durante varios años pensaron que ese dinero, esos intereses les servía para el funcionamiento, pero cuando haces la cuenta general, en el fondo es que le robaron $300.000, porque le devolvieron una parte, pero otra parte se la fueron comiendo. En línea con lo que dijo el contador Giovio el otro día, de la posibilidad de esquemas de lavado, yo creo que en la parte de arriba del listado hay que investigar más y ver cómo ciertas personas que en un país chico como Uruguay, que todo el mundo sabe quiénes son las personas que pueden poner $3 millones o incluso más,
hay que analizar si no hay posibles esquemas de prestanombre, de gente que tal vez se puso ahí, pero no es la persona que está en el fondo atrás de la plata o la verdadera propietaria de esas sumas gigantes. Como decíamos recién, son varios los abogados que vienen trabajando en este tema. Uno de ellos es Camilo Silvera, que viene representando aproximadamente a 250 inversores. Camilo está acá con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, uno imagina, ¿no? Quizá la gente puede tener esa idea como que las personas que invirtieron en este negocio son millonarios, tienen mucho dinero. Como veíamos recién, hay de todo, ¿no? Hay una diversidad muy grande. Por ejemplo, ¿qué panorama tienen los inversores que estás defendiendo, que estás representando? Hay historias de todo tipo y color, muy angustiantes. Hay personas que invirtieron sus ahorros de sus vidas, su jubilación estaba invertida en este negocio. Tenemos inversiones que van desde un monto de $5.000, $10.000 hasta un monto de $500.000, $700.000. Son personas dedicadas a su actividad profesional, trabajadoras, que vendieron muchas veces su negocio familiar por creer en el negocio ganadero que se les había pintado. O sea, que vendieron lo que tenían apostando a que esto podía salir bien, digamos. Exacto, exacto. Negocios de todo, historias de todo tipo y color tenemos. ¿Y cómo tomaste vos, por ejemplo, en esos casos? Porque uno puede entender que, bueno, aquellos que tienen mayores recursos quizás no les afecta tanto, más allá de todo lo que se ha generado con esta estafa, pero las personas que invirtieron, dijiste recién jubilaciones, ¿no? En negocios familiares que invirtieron ahí. ¿Cómo es trabajar con esas historias? Y es doloroso, es muy triste. Tenemos personas que se nos ponen a llorar en el estudio cuando nos cuentan y realmente es preocupante. También nosotros desde nuestro lado tenemos que decirle la documentación que se precisa y hay veces que esa documentación hay veces que no está completa. ¿Y eso a qué se debe? ¿Que fue un tema de confianza, de confiar en lo que le decían, por ejemplo? Ellos recibían la documentación para firmar, una vez que invertían el capital, recibían un recibo oficial por parte de la empresa, muchos de ellos no lo tienen, a veces hacían transferencias bancarias, entonces también hay que salir a buscar la transferencia realizada, cuando capaz que se hizo hace 5 o 7 años atrás. Ahí ya empieza otro nuevo problema, porque quizá tengan que presentarse en el juzgado del concurso con el síndico y exista algún problema para que se verifique su crédito. Eso es lo que estamos tratando también de resolver. Y bueno, somos optimistas también. Nosotros entendemos de que hay salida, no todo es oscuro. Obviamente hay que trabajarla y mucho, pero creo que en forma conjunta con quienes tuvieron responsabilidad objetiva, además, en este asunto, creo que podemos llegar a una buena solución. Ahora vamos a ir ahí, ¿no? A los caminos que se pueden, bueno, explorar para solucionar esto. Pero, ¿cómo definirías vos esto que pasó? ¿Qué definición le realizás? Es una crisis a nivel Estado. Yo lo defino como, obviamente, hay opiniones además públicas de personas, de políticos que ya lo comparan con la crisis del 2002, como una especie de corralito ganadero, pero en realidad es un problema país, primero por el monto que está en juego, $400 millones, segundo por la cantidad de personas damnificadas, estamos hablando que entre las 3 empresas ganaderas habría unos 7.000 afectados, lo que hace un problema de Estado. Y lo planteo de este lado porque debe de haber una solución como Estado. Bueno, ahí es un tema importante porque vos lo has planteado esto, has recibido mucha crítica, porque hay mucha gente que cree que, bueno, que el Estado no debería hacerse cargo de esto por una cuestión de privados. ¿Por qué pones el foco ahí? En primer lugar, lo planteo desde que el Estado, justamente por la omisión en realizar controles, esto es, el Ministerio de Ganadería tiene la obligación por ley de controlar la trazabilidad del animal. Debe de saber en todo momento en dónde está, qué se hizo y qué pasó. Eso hoy brilló por su ausencia. Entonces, el Estado allí incumplió una obligación que tenía y por ende tiene responsabilidad. Eso por un lado. Después analizaremos la responsabilidad del Banco Central y demás, pero el principal responsable es el Ministerio de Ganadería, que hoy no sabe dónde están las vacas. Y no hablo de una administración reciente,
sino que hablo de varias administraciones porque este es un problema que se ha dilatado en el tiempo durante la vida de esta empresa, 25 años. Entonces, no hay que, digamos, imputarle la responsabilidad a una administración, sino que a varias. Eso en primer lugar. Desde esa óptica, nosotros lo que planteamos, bueno, el Estado tiene esa responsabilidad, seguramente sea objeto de juicios, de procesos, en donde se va a dirimir si existió o no responsabilidad del Estado. Pero hoy el Estado, a través de su línea de crédito, que obviamente el BROW, su negocio es prestar dinero. Entonces, así como una actividad privada o una entidad financiera bancaria privada lo puede hacer, no nos vamos a concentrar solamente en el Estado. Y quizá las críticas que se recibieron era porque no se observaba realmente lo que estábamos planteando. No estamos planteando un escenario de que el Estado venga a pagar los platos rotos o los beneficios que se llevaron otros, sino que el Estado realice su actividad con el BROW, que para eso existe, de prestar el dinero. Nosotros hemos tenido algunos contactos en donde se nos ha manifestado, sí, ese interés que puede existir, natural interés, ¿no? Porque si al BROW o al banco que sea privado le llevan un plan de negocios serio, con garantías serias, con personas que la manejen a la empresa serias, después obviamente en ese proceso de reorganización que va a tratar de llevar al síndico, eso es algo realmente a estudiar y que puede ser muy beneficioso para quien preste esa plata. Se trata de concentrar a la línea de crédito como un socio, como un beneficiario del negocio. Vos ahí planteás que el BROW puede ser el que preste la plata en ese caso. Y que gane plata. Y que Juan Pueblo no tenga que pagar impuestos y hacerse cargo de todo lo que pasó. Claro, porque ahí está instalado de que somos todos nosotros los que terminamos pagando esto, ¿no? La idea es que Juan Pueblo gane plata acá. Esa es la concepción que nosotros planteamos. No que Juan Pueblo gaste plata. Que quede bien claro ese mensaje porque obviamente sí se entendió mal o lo quisieron así plantear y no era la visión que nosotros teníamos del caso o de la propuesta de solución. Ahora vuelvo contigo. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bienvenido a este ciclo 2025. ¿Con qué tema? Y mirá, ya te veo con todos los papeles. Hizo los deberes, Antonio. Bien armado. Y tiene datos. Bueno, Antonio, ¿cómo andás? Bien, por suerte, bien. Bueno, te escucho, a ver. Bueno, no, yo, viste que la mayoría de los focos están puestos en Pablo Carrasco, que es el hombre mediático, el que se ha mostrado generalmente, bueno, es columnista del diario El País, en la tertulia del Espectador de En Perspectiva, un hombre muy activo en las redes sociales, activo también porque de alguna manera era muy polémico y insultante muchas veces también, por más que él decía que tenía amigos en todos lados. Pero yo voy a poner el foco en su socio, Gustavo Basso, a quien Pablo Carrasco le echó la culpa de todo en la primera comparecencia que hizo, ¿no? Dijo, bueno, yo no lo sabía. Parece un poco extraño que no sepa cuando estuvieron 25 años trabajando en esto cuando lo fundaron. Gustavo Basso, un hombre de Florida, que tiene una cantidad de, un hombre muy querido en Florida, ¿no? Muy vinculado a la Iglesia Católica, a tal punto que él, luego del accidente, con el que llevó a su muerte, en noviembre, a fines de noviembre, se hizo una misa, cuerpo presente, allí en la iglesia, y después su cuerpo fue incinerado, y las cenizas, ¿dónde están? En la Catedral de Florida. En la Catedral de Florida están allí. Gustavo Basso, al ser un hombre muy conocido allí en Florida todos creían en él realmente. Y entre otros, el que creyó, puso dinero y ahora se encuentra con que ha perdido, es, por ejemplo, el padre de la presidenta del directorio del Partido Nacional, de Macarena Rubio, que es un doctor connotado, un cirujano connotado de allí de Florida, que ha perdido su dinero ahora allí. Y muchos de los médicos que confiaron también en el padre de Macarena Rubio, porque también le decía, pongan acá el dinero porque es seguro. Eso por un lado, pero también la curia de Florida,
que también ha sido afectada como la de Canelones. Entonces, ahí se abre otro mundo, otro mundo de reclamos hacia la familia de Gustavo Basso, que está enfrentada hoy a Pablo Carrasco. Incluso llegó a haber, luego de las declaraciones de Carrasco, las primeras declaraciones, llegó a haber algún intento de cobrarle algo a Carrasco por lo que había dicho, ¿no? Ahí hace referencia, Antonio, a esa videoconferencia que se había postergado en su momento, en la que Pablo Carrasco, él dice, ¿no? Yo era el hombre de territorio, claro, y él se Basso era separa, el que manejaba las Claro, cuentas. De hecho, sí. yo no tenía acceso a Yo las cuentas de Conexión No sabía Ganadera. nada de lo que estaba poniendo. Voy a poner todo lo mejor de mí para poder salir Sí, voy a dejar adelante. el pellejo, dijo en un momento. Voy a dejar hasta el pellejo. Vengo a dar la cara, pero nunca levantó la vista tampoco, ¿no? Eso fue bastante lamentable esa presentación. Y después estuvo el contador Giovio, que presentó un panorama realmente terrible. Pero bueno. Y asumiendo también de alguna forma el delito, ¿no? Asumiendo el delito, sí, sin duda, cuando dijo que ya había el esquema Ponzi, o la vieja bicicleta, como dijiste, realmente allí. Otras cosas de Basso, según yo pude saber, tiene, es el titular, una de las colaterales de Badimal, Sociedad Anónima, que es un frigorífico en Paso de los Toros. Tiene un cambio también en Florida, el cambio Barsi, un apartamento en Punta del Este muy grande, muy costoso, una casa inteligente en Florida. Le regaló en un momento a su esposa una Maserati. O sea, fíjense de lo que estamos hablando, una Maserati que sale, no sé, 250, 300 mil dólares. Él tenía un Tesla, último modelo también, ¿no? Mirá, esto que tengo acá es Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Ajá. Es organizando lo que se organizaba allí, se organiza allí todos los años allí en Florida. Esto fue financiado por Basso, no es la primera vez que lo hace. Y entre otras cosas, según lo que algunos han dicho, allí en Florida se habla que Basso había dicho que tenía pactado una reunión con el Papa, que iba a ir con el obispo de allí de Florida, no sé cómo, en las características, con el cura de Florida, ¿no? O sea, para hablar Ajá. del nivel de esta persona, que ha quedado oculto detrás de Pablo Carrasco, que es un hombre al cual ahora lo estamos buscando, leyendo todo lo que dijo y llamando la atención sobre las cosas que dijo anteriormente, cómo se presentaba como un hombre, digamos, un empresario que daba cátedra de cómo se deben hacer los negocios, etcétera, etcétera. Daban cátedra sobre eso y yo saqué la cuenta, ¿no? El descalce que tenía. Son 250 millones de dólares, me puede decir el doctor acá. Y entonces uno piensa que perdieron a razón de, en 25 años, a razón de $1 millón por mes, ¿no? ¿Qué negocio da eso? ¿Qué negocio puede perder $1 millón por mes? Tremendo, ¿no? O sea, es un dato importantísimo. Ahora vuelvo contigo, Antonio, y también con Martín, pero Camilo, tomo esto que decía Antonio a propósito de algunas novedades que surgieron en las últimas horas. Por ejemplo, esos documentos firmados por Gustavo Basso con fecha posterior a su muerte. Yo sé que hay un tema de firma digital también, pero ¿qué lectura tenés vos de eso? Sí, lo que tenemos como información es que los contratos estaban preestablecidos y además la firma ya estaba escaneada, entonces se copiaba y pegaban los documentos. Esa, supongo que es la razón por la cual aparecería una firma con posterioridad al fallecimiento de Basso. O sea, que alguien copiaba la firma y la pegaba. Exacto. Ya con la persona muerta. Ese era el proceso que tenía la empresa. También tenemos, digamos, otras artimañas o artilugios que se utilizaban, como por ejemplo, a una persona lo que le dijeron es: tenés que ir al campo, controlá la cantidad de animales que te dijimos que tenés. Esta persona fue al lugar, fue con un escribano, se encontró obviamente con que no tenía la cantidad de animales que tenía
Y además, en el padrón que le habían individualizado como el padrón en donde tendrían sus animales, ni siquiera era arrendado por la empresa. La empresa no era propietaria, por lo menos lo que tenemos información hasta ahora, de ningún campo, lo que hacía era arrendar. Pero a ver, no era una empresa que diera esas cifras como pérdida. Era una empresa que perdía dinero, pero no por el objeto del negocio, porque el negocio ganadero en Uruguay es rentable, con mucho menos tasa de interés que los que están pagando, obviamente, o menos tasas de rentabilidad que lo que estaban pagando. Estamos hablando que un promedio de 3-4% puede llegar a dar de rentabilidad el campo, la producción. Pero acá se prometían otras rentas. El negocio ganadero es rentable en Uruguay. No es rentable si se cometen delitos en el camino, como pasó acá. Martín. Me quedé pensando y tomando lo que dice Antonio y para preguntarle a Camilo de esa videoconferencia, ¿no?, donde se manejaron distintas salidas, el propio contador Giovio, a modo de propuesta. Yo lo manejaba cuando presentaba el tema, me llamó la atención de que recayera sobre la espalda de los afectados, o por lo pronto entre los inversores. Como decíamos, había distinto modelo de inversión, quienes invertían en engorde y por ahí el bono ganadero, como poner ese patrimonio base basado más o menos en 150 millones de dólares para reactivar la empresa. Tomando un poco lo que decía de los capitales y de la sucesión de Vaso, de un dato que también salió hace algunos días, de empresas que estas familias abrieron en Panamá en el 2011, Tango y Congo, que perfectamente se podrían haber llamado Tongo también, ¿no? Mezclando. ¿Hay alguna posibilidad dentro de esas propuestas de que estos activos de los propios directores puedan tomarse como insumo para recapitalizar justamente la empresa y que no recaiga el esfuerzo, en este caso, en los inversores de alguna forma? Primero, la empresa o los responsables de la misma tienen que decir dónde está la plata o los activos o el patrimonio que hoy no dijeron dónde está. Hasta ahora eso no ha pasado. No ha pasado. O sea, no se sabe dónde está la plata. Lo tienen que decir. Lo que el otro día se hizo mención es que familiares de Vaso llevaron información y dijeron: esta propiedad no es nuestra porque no es de Vaso, es de la empresa. Y en realidad eso fue un saludo a la bandera. Hay muchas cosas más atrás que deberían de traer a la mesa y que hoy no están poniendo sobre la mesa. Y eso es el primer paso que tienen que dar. ¿Para qué? Para empezar a amortiguar el pasivo. Una vez que de alguna manera ya empezó a empatarse, ahí sí, que venga el BROU, que venga una entidad financiera bancaria privada, y ya con el pasivo y el activo un poquito más empatado, trabajar distinto. Pero justamente muchas veces la idea de recuperar la plata que hoy no está, además de que se tiene que ponerla en la mesa por parte de quien sabe dónde está, porque yo estoy seguro que Carrasco sabe dónde está, no quiere decirlo. ¿Pero vos planteás que sea Carrasco el que ponga la plata? Y no. Que traiga la información en donde corresponda, que es en la Fiscalía, para tirarla sobre la mesa y empezar a decir, bueno, el pasivo tengo más posibilidad de cubrirlo con este activo. Hay un caso emblemático en Estados Unidos que lo estamos estudiando, que es el caso Madoff. ¿Qué pasó en este caso? La justicia condenó a aquellos inversores que se beneficiaron de alguna manera del esquema Ponzi, porque hoy los 4.000 afectados no se beneficiaron del esquema Ponzi, seguramente otros sí que sacaron el capital antes, y el que puso 100 y se llevó 110, en el caso Madoff lo que dijo la justicia es, bueno, tráigame esos 10 para la bolsa de todos los damnificados. Y ahí empezó a bajar el pasivo. Y esto es una posibilidad que se puede explorar acá, si bien la figura del enriquecimiento sin causa, que es lo que se aplicó en Estados Unidos, acá no es delito, sí puede ser una figura para aplicarse por parte del síndico a la hora de determinar la responsabilidad. Porque ¿qué pasa? En el concurso lo que va a determinar el síndico es, bueno, si acá existió delito, si acá existió algún comportamiento con culpa grave, yo no solo voy a poder ir al patrimonio de la empresa, voy a poder ir al patrimonio de las personas físicas
que integraban la empresa. O sea, vos apuntás Se a que puede aquel ampliar que hasta un tuvo- poco más. Claro, vos apuntás a aquel que tuvo una ganancia importante, recurrir a él para que, hablando mal y pronto, reparta la torta. Exacto. Ajá. Recién hablabas del concurso, hablabas del pasivo, ¿no? Y lo conversábamos recién en los distintos takes que presentó Martín. Es una actividad que tiene un riesgo de lavado de activo importante, ¿no? Esa es una realidad. Y si se va a concurso, puede pasar que baje el pasivo. ¿Por qué? Y lo digo de manera clara, ¿no? En un concurso uno va a tener que explicar, aquellos inversores va a tener que explicar de dónde sacaron el dinero que invirtieron. Y bueno, si es dinero que viene de una actividad ilícita, muchos no van a hablar y muchos no lo van a decir. ¿Cómo lo tomas eso? Primero, nosotros en el estudio controlamos esa situación y le preguntamos a cada uno de los damnificados de dónde habían obtenido el dinero para ponerlo en la empresa. Si aquí hay un control por parte de la Fiscalía que está trabajando y entiende que hay lavado de activos, en realidad nosotros entendemos que el dinero que provenga de esa actividad no vaya a un decomiso, obviamente, sino que vaya, obviamente, al activo de la empresa para poder repartir entre todos los damnificados. Porque los damnificados no fueron lavadores, no. Los que nosotros representamos no fueron lavadores. Lo que además acá está identificado es a una víctima, a un damnificado. Muchas veces eso no pasa cuando hay un decomiso de mercadería o de drogas o dinero proveniente del mercado ilícito, narcotráfico. Acá es distinta la situación. Antonio. Bueno, no, varias cosas. Uno, los últimos datos de los resultados económicos del campo te da que para los sectores agropecuarios, el sector ganadero te da un 2,10% anual. 2,10, o sea, no es tanto. El agrícola ganadero un 3,7% y el lechero un 4%. Son datos de FUCREA. Es decir, un poco para poner en sintonía esto. A mí me parece que va a ser bastante difícil recuperar esto. Fíjense, el caso de la estafa del Banco Montevideo llegó hasta la Corte Penal, hasta la Corte Internacional, hasta la Corte de Derechos Humanos. Hace poco se dio ¿cómo es la sentencia? Pero en el camino murió muchísima gente. Pero además, acá hay otra cosa que hay que cuidar, que no se muera el ganado que no se sabe cuál es, que no se muera tampoco, porque eso es el activo. Claro. Y la otra cosa es, por ejemplo, se sabe que para darle valor a la marca Stradivarius se gastaron $4 millones. O sea, esos $4 millones no están. Y la marca Stradivarius hoy vale cero, no vale nada. Entonces, ahí no sé cómo hacer para recuperar eso. O sea, me parece muy difícil el camino que está promoviendo el doctor, con todo respeto, pero yo lo quiero mirar de este punto de vista, ¿no? Sí, tenemos que recorrer primero todos los caminos posibles y de la forma más unida, pero, a ver, el negocio ganadero en Uruguay planteado de una buena manera y no asegurando rentas que son imposibles de cumplir, es redituable. Hay que hacerlo bien. Claro, pues estamos hablando de un 2%, incluso sí. Ahora están dando una tasa de un 7%, llegaron a dar una tasa de un 15%. Y me temo que la estructura del negocio en todas, y en algunas que hoy no tienen problemas, lo digo con énfasis porque me temo que quizás lo tengan en un tiempo, aseguran que van a darle determinada cantidad de interés en un producto que varía con el tiempo. Ya lo dijo todo el mundo. Pero el damnificado no tiene por qué soportar si la vaca se muere, si la vaca comió, no, porque ese no era el objeto de negocio. La empresa era quien se obligaba a todo riesgo de pagarle ese interés. Sí, sí. Martín. Bueno, para redondear un poco a tono de propuestas, que seguramente tengas alguno de tus patrocinados o defendidos que hayan invertido en bono ganadero y que tienen ese activo, más allá de que uno no sabe el estado, ¿qué piensan a la hora? Porque son los únicos que de alguna forma pueden plantear el hecho de, entre comillas, cobrar o tener un respaldo de su inversión, ¿no? En salvaguarda de lo que le puede pasar a otro de los afectados. El problema está planteado porque
En primer lugar, en la conferencia que se dio por parte del contador que fue contratado a los efectos de realizar un análisis de situación de la empresa, trató de dividir las aguas, en donde puso de un lado a los que tienen vacas y los que no tienen vacas. Y eso en realidad, creo, desde el punto de vista estratégico de la empresa puede ser redituable, porque trató de sacar el foco en la empresa y empezar a promover que se peleen entre los propios inversores damnificados, cosa que desde nuestro punto de vista es muy negativa, cuando todos tenemos que estar en el mismo barco. Pero para nosotros no hay una incompatibilidad hasta de intereses, porque nos preguntan, pero bueno, ustedes representan a personas que tienen vacas y que no tienen vacas, ¿cómo hacen? Porque en algún momento van a... Que le asesoran, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Cómo hacen? Bueno, la postura de nosotros en realidad es, acá no hay una incompatibilidad. Primero porque desde la representación nuestra, que la hacemos como un colectivo, vamos a representar los intereses de cada uno de forma individual. A nosotros nos van a plantear el día de mañana el síndico la opción A, la opción B, la opción C. Y nosotros vamos a ser el vehículo, el transmisor, la herramienta de esa persona que nos contrató, de cuál va a ser su posición, y la mayoría, por un 75%, va a decidir cuál va a ser la opción más viable. Quizá la opción que se eligió no era la que quería, pero es la que eligió la mayoría. Pero además nos encontramos analizando la situación, esa persona que tiene la vaca, la va a ir a buscar y me animaría a decir, en el 95% de los casos se va a encontrar con que la vaca no está, por la razón que sea. Entonces, esa persona al final del día va a tener un documento que dice, tengo que tener una vaca y no la tengo. Claro. Y entonces, ¿qué tiene esa persona? Es un derecho contra la empresa, contra Conexión, y se va a tener que meter en la fila al concurso. Al final del día van a tener que estar todos en el mismo barco, que es salir a buscar activos. Camilo, en el cierre, porque tenemos que terminar, estamos hablando de la ganadería, ni que hablar que es muy importante para el Uruguay, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. ¿Vos creés que esto puede llegar a dañar la imagen de nuestro país? Ah, sí, yo creo que sí. Uruguay es un país ganadero, no es novedad. Uruguay es conocido por la reputación de nuestras carnes y por una palabra que es la trazabilidad y la seguridad jurídica, que hoy está en juego si no se actúa rápido. Gracias por tu tiempo y tu visita esta noche. Y vuelvo para decir adiós. Ya se viene Mirá Montevideo aquí a la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.